Problema fundamental 2.13 de Heiberle y mecánica estática. En este problema nos piden hallar los ángulos directores que actúan en el sistema. Como bien sabemos, los ángulos son alfa para el eje X, beta para el eje Y gamma para el eje Z. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, identificamos las fuerzas. Como bien sabemos, la fuerza FY va en esta dirección. Hacia esta dirección tendríamos la fuerza X y aquí la fuerza Z. También hallamos una fuerza F', la cual está en relación con la fuerza Fx, Fy y Fz. Entonces, nuestro primer paso es hallar los valores de la fuerza. Aquí tenemos que el ángulo de la fuerza X a la fuerza F es gamma, de la fuerza a la fuerza Fy, beta, y de la fuerza al ángulo Z va a ser gamma. Entonces, sacamos aparte este primer triángulo. Aquí tendríamos que esta viene siendo la fuerza F', la fuerza Fz y esta la fuerza F, ¿sí? Aquí entra a jugar el tema de la trigonometría. Nuestro ángulo, en este caso va a ser Φ, que tiene un valor de 30 grados. Aquí está, 30 grados. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que hallar el valor de Fz y el valor de F'. Entonces, en este caso podemos utilizar seno, ya que seno sería seno de Φ, que va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto en este caso es Fz sobre la hipotenusa, que viene siendo F, ya que conocemos el valor de F. Si despejamos Fz, tendríamos que Fz es igual a F por el seno de Φ. Entonces, Fz es igual al valor de F. F vale 75 libras. 75 por el seno de Φ, que es 30 grados. Y en este caso tendríamos que Fz tiene un valor de 37,5 libras. Ahora, para hallar el valor de F' utilizamos coseno, ya que coseno, en este caso de Φ, es igual al cateto adyacente, que sería F' sobre la hipotenusa, que es F. Despejamos F' y tendríamos que F por el coseno de Φ. F' es igual a 75 libras por el coseno de 30 grados. Y F' nos da 64,95 libras. Tenemos el valor de F'. Ahora, para hallar el valor de Fy, Fx, utilizamos el triángulo que nos relaciona Fy con Fx y F'. Como ya conocemos el valor de F'. Tenemos Fy y tenemos Fx. Comenzamos utilizando coseno de teta. En este caso es el cateto adyacente, que es Fy, sobre F', que es la hipotenusa. Si despejamos, Fy es igual a F' por el coseno de teta. Ya sabemos cuánto vale F'. Fy viene siendo igual a 64,95 por el coseno de teta, que vale 45 grados. El valor de Fy viene siendo 45,93 libras. ¿Qué pasa? Que como ya sabemos, el seno y el coseno de 45 vale lo mismo. En este caso, el valor de Fx es el mismo a Fy, ya que si utilizamos seno de teta igual a cateto opuesto, que sería Fx sobre F', nos va a dar lo mismo. Como les digo, coseno y seno de 45 es igual. Entonces, sabemos que Fx tiene un valor de 45,93 libras. Esto es la parte principal, que es hallar el valor de las fuerzas. Ahora, nuestra fuerza resultante viene siendo, fuerza resultante es igual a Fx, que es 45,93 en I, más
FY 45,93 en J menos 37,5 en K. ¿Por qué menos? Porque como vemos la dirección de FZ es negativa, mientras que FX y FY es positiva. Ahora vamos a proceder a hallar los ángulos directores. Para hallar el valor de los ángulos utilizamos coseno. Entonces, coseno de gamma en este caso va a ser igual al valor de la fuerza en X sobre el valor de la fuerza total. Coseno de beta es igual a la fuerza en Y sobre F. Coseno de gamma es igual a la fuerza en Z sobre F. Entonces, aquí necesitamos hallar solamente el valor de alfa. Entonces yo despejo, me quedaría alfa es igual al coseno a la menos 1, coseno inverso de fx. ¿Cuánto vale fx? 45,93 sobre 75 libras. Aquí tengo lo mismo, beta es igual a coseno a la menos 1 o coseno inverso de fy, que es 45,93 sobre 75. Y aquí tendría que gamma es igual a coseno a la menos 1 de fz, que es menos 37,5. Aquí es importante colocar el signo sobre 75. Y al hacer esta operación obtenemos que gamma tiene un valor de 52,24 grados, beta un valor de 52,24 grados. Entonces ese sería el valor de los ángulos directores. Alfa vale 52,24 grados, beta 52,24 grados y gamma 120 grados.